Bueno, Raúl, gracias por recibirnos en la hospitalidad de tu casa. Mira, lo primero es, bueno, tú como desde tu trabajo de la poesía y con la palabra, ¿cómo fue tu primera relación y tu primer vínculo con el ámbito de las artes visuales y otros artistas que no trabajaban en la palabra? Mira, yo siempre pensé que eran prácticamente una sola cosa. Eso lo pensé desde el comienzo. Y que no creo en la forma de nombrar la palabra como si fuera algo sagrado, ¿me entiendes? Los poetas suelen decir somos de la palabra. ¿Sí? Siempre creí, de hecho se ve en la revista Manuscrito, en una especie como de arte total, arte que incluye a todo lo que un artista, un poeta siente una necesidad urgente y desesperada de usar. Más allá de todas las teorizaciones, más allá de todos los manifiestos. Y parte de una cosa también de Pound, de Mallarmé. Pound introduce en sus cantos, los ideogramas chinos. Nadie tiene idea de ideogramas chinos. Nadie sabe qué diablo fue la imagen que puso ahí. Pero esa imagen se escapa se escapa en cierto sentido del libro. Entonces, ya en plena dictadura, me imagino unos poemas escribiéndose en el cielo, que me morí como 8 años que se pudiera hacer. Y para mí no implican un acto subversivo, para nada. Para mí está inserto en el más ortodoxo, en lo que podemos entender por acto de poesía. Entonces, no me planteo la dualidad, creo que nunca me la planteé. O sea, esos poemas escritos en el cielo para mí son tan ortodoxos como puede ser un soneto. Entonces, en base a esto que planteas, tu cercanía con tus socios ahí del CABA fue una cosa natural, entonces, para ti no... Bueno, fue absolutamente natural, además que creo que el que tenía en ese momento la relación más profunda entre imagen y palabra, creo que era yo. Y estaba también el paso de unos años como oyente en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, donde está Ronald Kay. Y Ronald Kay era un tipo que había trabajado con los happenings, con Fustel en Alemania. Entonces también fue una imagen bastante fundante. Tenía el conocimiento de la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso. Conocía yo, entonces no me era extraño el ámbito de la acción, por así decirlo. O sea, me parecía totalmente natural. Ahora el CADA, yo creo que su fuerza no está en su fuerza, está en haber ocupado los espacios públicos, no en haber reunido la palabra y la imagen, porque eso en sí como digo, para mí era una operación totalmente natural, o sea, no tenía para nada, no cargaba para nada con la dicotomía. O sea, Huidobro hace collage, pero lo hace aparte de sus escritos, hace sus caligramas que vienen de Apollinaire, pero son como un cuento aparte. Para mí es una sola cosa. Ahora, esa visión que tú tienes, ¿no? Evidentemente no coincide con la visión ad usum de la academia, muy probablemente, y tampoco de quienes estaban preocupados de levantar la información y reseñar a los artistas pintores, a los artistas plásticos, etc. Hasta que llega, muy probablemente, ¿no? Gaspar, Galá, Milan Ivlich, en paralelo a ellos, claro. Richard. Claro. Es decir, ¿cómo ves tú ahí la recepción de tu trabajo, digamos? ¿No? Ya no desde el campo académico literario, sino que desde este otro campo de la historia del arte, por ejemplo. Yo creo que igual la diferencia tal vez en Chile que hay entre el campo literario y el campo de la plástica es que la literatura no ha tenido claramente un Duchamp. Entonces está muy atado a los soportes. Y a su vez los mundos de la plástica
no tiene en Latinoamérica la tradición, el peso de la historia del arte detrás, entonces es bastante más frívolo, más liviano. Entonces creo que la relación que yo tuve con ellos era muy buena, pero tampoco eran incapaces de darse cuenta el papel de la Academia de los Artistas Visuales, el papel fundante y fundamental que tiene la poesía chilena. Le era bastante ajeno. Y el mundo de la literatura no sabía ni quién era Picasso, ¿me entiendes? O sea, eran dos campos totalmente disjuntos, lo que es absurdo. Y hoy día es una noción común entre el concepto de instalación, de Gross. Ya está súper teorizado. Fíjate, antes lo que más se traía era un concepto de arte total, pero yo incluiría esto entre la idea de las instalaciones, o sea, en que tú vas relacionando elementos, son los libros, son las intervenciones visuales, y todo va formando un solo tema. Perfecto. Y en aquellos primeros momentos de los años 80, ¿no? Después de que además el CADA había hecho lo que tenía que hacer, digamos, ¿no? E hizo lo que hizo. Incluso ustedes hicieron como un cierre así muy formal, digamos, en el 83. Viene este programa de televisión de estos señores, Alás Ibelich, y a ti te entrevistan a la Diamela, a la Loti, y bueno, en fin, a muchos, ¿no? ¿Te causó alguna curiosidad o algún tipo de reflexión esto de que ustedes pudieran llegar a la televisión abierta, así, tan desaprensivamente? Mira, no, fíjate. No, porque esto estoy haciendo memoria. Nosotros con el CAA fuimos los primeros que incorporamos el registro de la televisión, el registro del video como registro de obras de arte. No digo que deberíamos ser los primeros en el mundo, fueron los primeros acá que utilizamos. Entonces, no fue tan sorprendente estar en la... Además que eso no lo manejaba, y hacían las entrevistas, nosotros no teníamos que ver con la parafernalia de que se pasara. ¿Ah? Yo creo que los años, desde los años 80, finales de los 70, fueron de una particular intensidad creativa. Al punto que creo que fue tal vez, dentro de un país ocupado por la dictadura, fue la época más creativa de la historia de Chile, donde se hacía teatro, se hacían intervenciones, salieron los libros más radicales. Entonces, es una época que tiene que ser mirada en su real perspectiva. O sea, precisamente el hecho de que fuese un país tomado le da un contexto a las obras que se hicieron en esa época muy fuerte, muy singular, muy radical. Y también habían el aparato represivo que era feroz en lo político, era bastante más ingenuo en el campo cultural, era bastante más ingenuo. Nosotros hicimos todas las cosas, las hicimos con mentiras y engañando y con permiso. Usábamos mucho la palabra ecología, que recién se estaba poniendo de moda. Íbamos a hacer una intervención ecológica. Entonces no sabían lo que significaba, nos daban permiso. O sea, parte también de ese ardid, posiblemente esto de la televisión y el salir en un programa de televisión. Ahora, Gaspar Galay y Mira Nietzsche eran respetables profesores de la Universidad Católica. No eran guerrilleros. Eran, por supuesto, opositores a Pinochet y todo, pero eran seres institucionales. Ah, pero de todas maneras, dentro de su institucionalidad... No, yo lo que quiero decir con eso es que no estaban en peligro físicamente. Sí. O sea, por supuesto lo que hicieron es muy valioso y es muy avanzado. Es muy importante. Pero el hecho de que lo pudieran hacer significa que hay un espacio que todavía se podían ocupar.
de alguna manera también el hecho de los libros que ellos hacían, sobre todo el primero, este grandote, tapadura, muy, muy monumental, digamos, como gesto editorial. Este libro del año 81, la pintura en Chile, un libro que se hizo ahí en las prensas de la Católica Valparaíso. Es un libro que venía en cajita incluso. Sí. O sea, como dirían los gringos, era un coffee table book. Claro. Muy, muy así. Sí, sí. Yo probablemente hoy día me parece, no se me sostienen mucho esos libros como formato. Creo que había una cierta pretenciosidad que a veces le quitaba fuerza. Le sacaba unos catálogos en papel cuché espectaculares. Eso pasó un poco en la revista Manuscrito. Se instaló una suerte de preciosismo gráfico que no siempre me pareció era concorde a los contenidos. Era un periodo en ese sentido extraño, lleno de miedo, lleno de contradicciones. Y creo que la radicalidad estaba en la acción articulada y en algunas cosas que hacía Carlos Lepe y posiblemente la gracia de Galás, que era muy buen escultor, que es muy bueno, muy bueno. Y Milán es que le dieron la pátina de respetabilidad, por así decirlo. Pero fíjate, un libro que tenía completamente olvidado. Y eso algo me dice. Porque ese libro tuvo una recepción con alguna mirada crítica también en su momento. La revista Separata, algo ahí planteó cosas, como dice, un poco al hilo de lo que tú también, ¿cierto? El formato puede ser espectacular, pero los contenidos seguían siendo de alguna manera canónicos. Sí, sí. ¿Y tú crees que hoy día, en el momento actual, digamos, ¿no es cierto? Los artistas jóvenes, hablo así en plural, disciplinar, poetas, artistas visuales, ¿buscan un canon o más bien le huyen al canon? Yo creo que la poesía, lo que viene de la poesía, hay obras increíbles. Hay que tener mucha fuerza. Que desde la poesía están surgiendo los movimientos más rompedores, más inquietos, más. El arte visual la conozco menos. No hay, pero eso tiene mucho que ver con mi conocimiento, así que puedo ser tremendamente injusto. A mí lo único que me ha importado dentro de la cosa del arte visual es la obra de Papa Frita. Pero digo, no he visto lo suficiente. Puedo estar totalmente perdido. Dentro de la plástica chilena me interesa, me fascina Dávila, cuando vengo a Dávila. Me encuentro un artista de una potencia, pero ¿Y no te parece increíble que recién se haga una gran exposición de Dávila? Sí, me parece bien increíble, porque es un artista que es fuera de serie, fuera de serie. Y las acciones de Alfredo Trabaján, que son dos figuras absolutamente contrapuestas, no pueden ser más, pero son dos tipos con convicción artística, desde dos extremos, pero lo que te dice que el campo está absolutamente abierto a la pintura,
abierto a la intervención. O sea que se acabó ese dogmatismo, esa cosa por decreto de declarar clausurada, cerrar la pintura, ¿cierto? Cuando aquí se estaba declarando cerrar la pintura, estaba surgiendo Kiefer. ¿No? Entonces, había un desfase bastante, incluso que llegaba a ser directivo también. Yo creo que la pobreza no viene tanto en la obra, sino la pobreza viene en las teorizaciones del periodo. De que son muy pobres y muy por debajo de lo que se está realmente haciendo. Porque es una teorización sesgada. El único que está haciendo algo más interesante, más integrado era posiblemente Ronald Kay. Pero escribe muy poco. Entonces, encuentro que hay una reflexión teórica pobre frente a cosas que eran mucho más trascendentales que lo que se escribía sobre ella. Creo que fundamentalmente el trabajo es un trabajo de rescate para pensar esa obra en sus contextos, o pensarla crítica e históricamente. Yo no lo voy a hacer, así que es súper cómodo decirlo, ¿te fijas? Pero creo que es súper importante un replanteamiento crítico, historiográfico y crítico de la obra de ese periodo. Creo que la lectura que se hacía en ese mismo momento eran parte de las mismas obras, era un poco ingenuo, un poco casi parte del folclore. Entonces surge una especie de formación monstruosa. O sea, ningún artista visual se sentía seguro si no plantaba un tremendo texto, en lo que se hace un conceptualismo súper mal entendido. Entonces, es volver a mirarla, volver a pensar qué significan obras fundamentales como el armario de Hernán Parada. Es una obra absolutamente clave. En la obra de Altamirano, que no está ni siquiera registrada, la obra de 1967, Carlos Altamirano. Volver a mirar el perchero, Carlos Lepe. Volver a ver qué era Para no morir de hambre en el arte, con ese título. Creo que está todo por revisarse y todo por pensarse. Pero no veo que eso pueda repetirse hoy. O sea, creo que es un tiempo distinto, que en la idea de un arte público de intervención tendría que ser radicalmente distinto. Y creo que el que vislumbra eso fue la acción política, artística de Francisco Papafrito, lo encontré bastante impresionante. Pero también implica un riesgo tal, porque estaba atentando contra la propiedad esta, que tampoco puedes tomarlo como prédica, porque implica un riesgo enorme. O sea, yo creo que un arte de vanguardia hoy día es aquel que pone en juego el concepto de propiedad. ¿Tú estás pensando específicamente en lo de los pagaretes? Sí, en los pagaretes. O sea, es un arte que cuestiona los dogmas y los presupuestos de una sociedad. Y eso está centrado absolutamente en la verdadera teologización de la idea de propiedad. Eso es inatacable. Bueno, eso es lo que tiene que atacarse. Pero es muy fácil decirlo. No es tan fácil hacerlo. ¿Y qué te parece el esfuerzo de Cerrillo en tal sentido? ¿Podría ser un lugar en donde se dedicaran esfuerzos a eso? ¿Te parece que el Estado debería hacerse cargo de esas tareas? Yo creo que sí, absolutamente. Lo de Cerrillo me parece estupendo. Me parece una gran idea, me parece una gran oportunidad. No, apoyo y comparto absolutamente eso. He visto que tiene críticas, pero no las entiendo. ¿Qué se puede criticar de eso? No lo entiendo. Tiene que ser un espacio que no había y me parece notable que ese aeropuerto que tiene
con esa arquitectura y con esa que yo lo conocí como aeropuerto. Sea hoy un centro de arte, un centro de comunicación, es notable. En una comuna por la más popular, entonces, no, yo lo encuentro una de las pocas cosas valiosas que se han hecho. Ahora, todo eso se prueba caminando. Creo que no sé si me convence, pero tengo que verlo. La exposición inaugural. Creo que se mezclan papas, manzanas, pero bueno, a lo mejor está bien también. Somos un país de papas y más. Es un país de papas. Oye, Raúl, y en relación con eso también, digamos, más abierto, no deja de ser paradojal, ¿te parece a ti que el periodo de la dictadura, el periodo más oscuro, en los 70, principios de los 80, con tanta fragilidad, con tanta carencia, con tanta miseria, haya sido tan productivo y haya instalado, digamos, ¿no es cierto?, una reflexión sobre el estado del arte, que hoy día que vivimos una sociedad chilena tan sobreabundante, pues bueno, algunos dicen, ¿no?, y en algunos índices, comprobar eso sea mucho más difícil, digamos, y haya habido como una acomodo. Que hoy día no hay grandes motivos. La gran diferencia con la época de Pinochet, con la época de Allende, y que eso es una época de grandes motivos. Ahora tú ves a los estudiantes, bueno, los que estoy de acuerdo, protestando porque se endeudan. Mira, yo viví endeudado. No es que estuviera en DICOM, estaba en una planilla, digamos, en la portada. Lo único que faltaba que me mandaran una torta para mi cumpleaños, ¿me entiendes? Entonces, los motivos de lucha son débiles, son muy débiles. Yo tuve hijos que estudian y me endeudé, pero hasta las patas. Entonces, no veo que sea tan épico los movimientos de vida. Son movimientos por mayor bienestar, eso es totalmente justo. Pero no tienen la urgencia, ni el vuelo, ni la amplitud de las cosas que estaban jugando el año 70 y también el año 80. Pero entonces no me sorprende que dada la visibilidad de las cosas que estaban en juego en esos años, se produjese como reacción un arte que tuviese la misma fuerza que los motivos que estaban, por los cuales se estaba luchando, se estaba padeciendo. Estábamos padeciendo una dictadura feroz. O sea, no eran estos gobiernos democráticos o semidemocráticos, sino que era una dictadura. Entonces, el enemigo era mucho más visible, mucho más identificable. Hoy día es mucho más difícil identificar claramente el enemigo. Y eso hace que las movilizaciones sociales lo abarquen todo y al mismo tiempo sean bastante poco profundos. O sea, entonces, es más difícil ver hoy dónde está el centro, dónde está el real enemigo, porque se diluyen muchos frentes. Y porque es una sociedad que está absolutamente permeada por el capitalismo, permeada. Entonces, cuando yo veo a los chicos lautaristas, guevaristas, me parecen manifestaciones que el motor ideológico está detrás del capitalismo. Ellos luchan por su bienestar, por su mejor pasar en el mundo, lo que es totalmente legítimo. Luchan por su futuro. Es curioso porque yo en una entrevista 2 semanas antes de que estallara la cosa de la AFP, a mí me impresiona, nunca nadie me va a convencer que es más importante la gratuidad absoluta que darle plata a un viejo que se está muriendo de hambre. Entonces, en ese tiempo no digo que sea mejor, sino que era otra intensidad. Se luchaba por un gobierno socialista, se luchaba
en el fondo una imagen idealizada, que seguramente no habría resultado, pero la imagen, el ideal era el servicio al pueblo. Tú querías en teoría ser médico, independiente de la traicionar absolutamente, pero tú sabías que el sentido de ser médico era ayudar al pueblo que te había dado esa educación. Eso era, que te había posibilitado eso. Entonces, los motivos de lucha hoy día son más anárquicos, son menos visibles y carecen de un gran sueño. Carecen de un sueño que vaya más allá del bienestar individual. Y eso se refleja en el arte. Entonces, si tu sueño social es el sueño de tu bienestar individual, de tener una vida como una vida mejor que la que tuvieron tus padres, estamos todavía absolutamente insertos dentro de la mecánica individualista del capitalismo. Entonces creo que a pasiones mediocres, a sueños mediocres, obras mediocres. Y la intensidad, probablemente la intensidad de las aspiraciones y la intensidad de la reacción de los años 70-80 es incomparable. O sea, era una intensidad fatal. Entonces, esa intensidad, esa profundidad de la emoción en los sueños, no está hoy día, no porque yo quiera criticar a los para nada. O sea, no, a mí me entusiasmaron mucho Jackson, Lavallejo, y me siguen entusiasmando, ¿no? Creo que Boric son tipos que pueden efectivamente producir algo nuevo, tienen una perspectiva más social. Pero esa perspectiva social no la veo ni en no la estoy viendo en el movimiento estudiantil. Creo que sin saberlo, no solamente no son guevaristas, no solamente no son, sino que es una mezcla extraña entre la yihad islámica y el Pato Donald. No, esos niños que se aparecen con capucha y fotografiar al lado del rector de la Universidad de Andrés. La foto es idéntica, salvo por el color de la capucha, a los yihadistas que estaban cortando el cuello. Entonces, y eso no es ser revolucionario. Eso es caer en lo más pobre y de los reaccionarios. Nos gustaría que nos comentaras un poco de tu llegada al paraíso porque hay una escena ahí de esto mismo que comentábamos de la revista Quijá que tú levantaste ahí con otros compañeros, estudiantes. Por otro lado están los de la Católica del Paraíso, con Yomi, etc. Había todo un mundo ahí creativo, interesante, a fines de los 60, en la época de Lupe, etc. Quiero que nos lleves un poco a tus recuerdos más entrañables de ese momento, porque es una cosa que a nosotros nos interesa también. Bueno, yo llegué al Paraíso como estudiante pobre. En la Santa María nos daban absolutamente todo. Era una universidad concedida para el desvalido meritorio. Y a pesar que incluso soportó el saqueo que hicieron los Edwards. Entonces, la verdad es que teníamos... Entonces llegué al Paraíso como un estudiante pobre. Fue una época muy fuerte porque me pasaron muchas cosas. Cosas que también me pasaron muchas cosas en lo personal. Ahí pasé la época de Frey, el final de Frey, la elección de Allende, los 3 años de la Unidad Popular, el golpe, me tomaron preso. Allí me casé, tuve hijos. Entonces, Valparaíso no lo puedo desligar de mi historia personal. Me parece, y me pareció, y me parece, un lugar
absolutamente bendecido por la mano de Dios, de una belleza impresionante. Y al mismo tiempo donde uno ve toda la miseria humana, porque en todos los planos. ¿Sí? O sea, los crímenes arquitectónicos que hay en Valparaíso son impresionantes. Esos edificios que cortan. O sea, que todavía no me dejo guiar por la estética de todo, pero es terrible. O sea, cómo la falta de sensibilidad de una época, no es la época Pinochet, anterior, ¿no? De instalar edificios en un paisaje que no lo acepta, no lo soporta. Entonces, es interesante decir que los tipos no han conocido Lisboa. Mira, Lisboa no es más bello que Valparaíso, pero no tiene esos edificios. Entonces, esos edificios que por lo demás no corresponden a nada, son como cosas aisladas. Y también de una pobreza dura, o sea, pero Valparaíso es un lugar, en teoría, es un entorno, un lugar maravilloso para el sueño, para el vuelo, para el arte, porque finalmente el mar no tiene límites. El mar de pronto es la sensación que continúa en el cielo. Yo fui intensamente feliz, pero intensamente feliz. Y también sufrí mucho la ciudad. También la padecí. Y en el balance le tengo mucho cariño. Le tengo simpatía, le tengo cariño. La mayor fuerza de Valparaíso es ese entorno de una autenticidad feroz y bella al mismo tiempo. Tan bien expresada por la relación del Gitano Rodríguez. Y al mismo tiempo su mayor debilidad está en el exceso de romanticismo. Un romanticismo pastoso. Entonces, en su facilidad para la mistificación, su facilidad para la evasión. Tú te pones a mirar el mar y no mira la otra basura. Entonces, además es una ciudad mitologizada, amada, a diferencia de Santiago. Santiago prácticamente no tiene novelas, prácticamente no tiene un par de canciones. Me parece una ciudad mistificada, una ciudad que entrar al país, entrar a una dimensión del sueño también. Entrar a un horizonte perdido. Se está mencionando en Moby Dick, hay un tipo que es de Valparaíso, que pasa por Valparaíso. Está mencionada por Walt Whitman, ¿no? Entonces es una ciudad con un espesor de relato, de sentimiento, de música, ¿no? Que Santiago carece. O sea, nadie se siente orgulloso de ser santiaguino afuera. Pero sí he encontrado tipos que son profundamente orgullosos de ser de Valparaíso, o ser de Chillán, o ser de Iquique. Entonces, Valparaíso está mucho más cerca, tal vez por la condición de puerto de Buenos Aires y de Santiago. Ciudades mistificadas, ciudades cantadas, ciudades noveladas. Y ese momento de tu vida debe haber sido importante también por tus lecturas, por acceder a una manera de entender la poesía. Los años es formativo, ¿no? Más formativo, donde más he leído en mi vida. Después ahí conocí también a Juan Luis Martínez, que también fue muy importante para mí. Pero fueron mis amigos de la Universidad de Santa María, los que estudian ingeniería, que suele producirse en esas escuelas áridas, como reacción, un verdadero fervor
por las artes y por las humanidades. Y yo pertenecía a un grupo así. Entonces, el 90% de lo que he aprendido en mi vida lo aprendí en Valparaíso. Y fue súper importante en lo que llamamos mi formación. Tenía muy buenos filósofos. En la Católica del Paraíso, en la Universidad de Chile, tipo que era traductor de Heidegger. ¿No? Desde el punto de vista intelectual era una ciudad potente. Ahora, yo no sé si Valparaíso ha tenido tan grandes escritores como yo quería tener. Yo dudo un poco hasta el momento de la contundencia de los escritores locales. Puede ser limitación mía. Me falta sensibilidad mía. Pero sí, ese es para mí la gran excepción. Caí en eso porque yo llegué pobrísimo a Santiago y en ese lugar el café era el café más barato de Santiago, en 1964. Y podía estar un día entero con una tacita de café. No te echaban. Por eso caí en el departamento de estudio humanístico. Y también fue otro punto importante para mí. Y ahí conociste a Ronancay. Bueno, ahí, yo a Nicanor Parra lo conocía, pero ahí volví a verlo. A Ronancay, a Enrique Lina, a Nicanor Parra. También fueron muy importantes. Ahí Kai te invita a la revista Manuscrito. Sí. Y nunca salió el segundo número. El segundo número venía Enrique Lin y Juan Luis. Pero nunca salió. Oye, Raúl, una última cuestión que tiene que ver con también el foco de nuestra investigación, digamos, que el famoso programa del año 83. ¿Tienes recuerdo de ese momento, de haberlo visto? ¿Se comentó ese programa? Porque yo me imagino que en ese contexto que te inviten ahí a salir en un programa en la tele, habrá algún tipo de curiosidad. Yo no me acuerdo si era en la tele mismo, donde hacían las grabaciones, o eran como lo estamos haciendo nosotros. No recuerdo, no tengo... Da la impresión, por lo que yo vi, que es como tu casa, ¿sí? Como el interior. Entonces no tengo la sensación de haber ido yo a la tele, nunca. En esos años. Pero y después de verte en la tele. Es que te prometo que no lo recuerdo. A mí me empieza la curiosidad, porque tenía 33 años. Pero no me acuerdo totalmente. De todo jovencito. Sí, me tengo totalmente ahorrado las cosas. ¿Y de dónde sacaron ustedes ese programa? ¿Cómo lo rescataron? En el archivo del Canal 4 había bastante material y el director de ese programa está vivo todavía. De hecho, lo estamos entrevistando. No, me parece fantástico. Pero además el Canal 4 no sé si llegaba a Santiago. Tenía el 8, creo. Pero, claro, lo único sí, no era fácil verlo. Claro, no era fácil verlo. Entonces, no recuerdo haberlo visto. Pero, claro, yo tengo buena memoria, pero si tú me me acuerdo de la existencia. Pero no tengo ningún recuerdo yo haberlo visto. No te extraña, la mayoría de las personas que le consumen. Y eso creo que es por el canal que sea, que no, era un canal que tú lo podías pillar a ciertas horas, no siempre llegaba la señal. Entonces, lo único que se veía acá era el 13 y el 9. Era el canal de la Católica y el canal de la Chile, y eso se veían bastante mal. Eran los únicos. Claro, porque dentro de la ingenuidad que tú decías de la dictadura había instaurado el jueves, en el horario prime, la franja cultural, por decreto. Y estaban los canales obligados a transmitir programas culturales. Entonces, ahí empezaron a inventar todos estos programas de la naturaleza y no sé qué historia. Y ese fue el contexto en que el Galán y Iblis pudieron meter ahí su proyecto. No, es súper impresionante lo que me cuentas, sí. Sí, ese sector. Y además con una deriva que también es re interesante, y que es que en televisión abierta, plena dictadura, se mostraba a Balmes, por ejemplo. Pero Balmes en Francia, estaba en el exilio, qué sé yo, o sea, era una persona, además imagínate, una persona conocida, comunista, etc.
y aparece en el programa y por supuesto que la palabra exilio no se menciona en ningún momento. No, claro, claro. Todo es así. Todo es así. ¿Ah? La única manera que hubiera colado. Pero yo creo que esto tenía que ser muy notorio, como para que por el lado del arte la dictadura se hubiera fijado. Caso de represión concreta fue cuando tomaron preso a Núñez, con la presión del francés. Y había mucha censura interna previa. Por ejemplo, se hizo una colectiva en el Bellas Artes, que estaba la Nena Osa directora. Y pasaron un montón de cuestiones súper pasadas por la punta. Pero no pasó una intervención de Coboseo sobre la bandera chilena. O sea, había también una censura que se iba directamente a lo más obvio, pero que nunca censuró ni a Lepe ni a Carlos Altamirano. Y lo de Núñez era claramente una pintura militante contra la dictadura. El proyecto de las cajitas. Sí, y fue, creo que, la única porción que sufrió realmente en que el tipo fue encarcelado y tuvo que irse a salir del exilio. Pero yo creo que la represión no iba por ahí. La represión iba... eran las grandes prohibiciones. Tú no podías hablar de lucha de clase, tú no podías mencionar la palabra compañero, tú no podías hablar absolutamente nada de Allende, podías hablar de partidos políticos, todo eso. Entonces eran todos los no que uno podía hacer. Pero censuraron a García Márquez, censuraron los libros de Neruda, y de repente como que se aburrieron por el año 83 y se acabó. Entonces se reprimían los casos muy notorios como persona non grata que causó mucho revuelo. Pero la verdad es que todos publicaron en Chile. Incluso yo fui tal vez el que publicó el libro más pasado para la punta de ese tiempo en cuanto a cosas políticas y el canto a su mundo desaparecido. Y estuve ligeramente fregado porque eso estaba afuera. Y apareció un decreto que yo no podía volver, cosa que me liquida, porque mi vida siempre ha sido en Chile. Pero después no era verdad. Entonces, y con el K corrimos harto riesgo, pero tampoco, salvo una vez, no estuvimos cerca de ser apresados. Una vez. Entonces, no era la represión y los crímenes estaban terrible, la palabra, estaban focalizados. Y no hay una gran matanza de artistas ni de escritores. Finalmente la dictadura los termina considerando personajes irrelevantes. Y en cierto sentido tiene razón y en otro sentido bastante fuerte también se equivoca. Pero llama la atención en muchos de los proyectos del CADA que hay un despliegue logístico de aviones, sí, camiones de leche, etc. Y nadie puede creerme que esas cosas fueron hechas sin un solo peso. ¿Pero cómo? Porque había era una época de voluntariado, pero voluntariado practicado de verdad. O sea, las filmaciones las hacían siempre tipo camarógrafos del Canal 3, que salían a hacer un reportaje y se pagaban una pasadita, y no hacían la filmación. Las cosas de los aviones fue increíble, porque fue una amiga de la Lotte que tenía el marido que pilotaba un avión, que sabíamos que era anti-Pinochet, y no conseguimos ese avión. La cosa de los camiones de Soprole fue un engaño. Dijimos que íbamos a filmar una película ecológica, precisamente, sobre la leche. Y cuando supieron de qué se trataba, le cambiaron todos los colores de los camiones, echaron al gerente general, y nosotros pasamos susto.
cuando hicimos ahí Sudamérica, y 20 años antes del colectivo Casa Grande, bombardeamos lugares bombardeados a bombas. Los volantes se hacen paquetitos con un hilito. Nosotros tú sacas la mano y la dejas caer el paquete con volante, pero sostiene el hilo. Y uno se nos fue con hilo y todo abajo y cayó como una bomba. Y cayó en el techo de una comisaría y la rompió. Y de repente los pacos se ven llenos con los manifiestos claros. Nos fueron a esperar al aeropuerto toda la... Y ahí sí que la vimos fuerte. Pero finalmente las compañeras coayuvantes tenían mucha labia. Y lo único que fue, se hizo una colecta para reparar el techo de los pacos. O sea, ahí la Loti, Sí, sí. Muy bueno. salvaron ahí. Ya, pues Raúl. Ya, pues niños. ¿Y vuelven al paraíso ahora? Sí, volver. ¿Andan en auto? Sí. Muchas gracias por No, su gracias. tiempo. Gracias a ti. Por la invasión aquí. No, ninguna razón, al contrario. Tú eres hijo, no del fin. Sí, Nada. sí, ubican. Va a lanzar un libro, su nuevo poemario. El viernes, pues. Ah, bueno, que escriba, que no sé qué, que siga publicando. La foto.